Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues seguimos viendo un poco débil al mercado de Estados Unidos, pero como comentábamos ayer es totalmente normal. Habíamos encadenado 9 sesiones consecutivas de subidas en el SP500. Había ya un poquito de sobrecompra y tendríamos que ver cómo se retiraba poco a poco la demanda. Puede ser una simple corrección, una corrección sana, pero habría que vigilar esa zona de la media móvil de 200 sesiones, se encontró alrededor de los 5.630 puntos. Ahora nos encontraríamos por debajo de ella con la corrección, pero yo creo que no es demasiado preocupante, aunque veamos que se encuentra por debajo, mientras no volvamos a caer con bastante fuerza y empezamos a ver que se aleja de ella. Por lo tanto, yo creo que de momento tiene que reinar la calma. También será muy importante el cierre que veamos a final de semana. Por lo tanto, mientras tanto, pues podemos decir que aunque veamos una pequeña corrección, es totalmente sana. Mañana, ya lo sabéis, tenemos día clave con esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y esas perspectivas que nos den de si van a bajar o no los tipos de interés. Hoy teníamos datos de importaciones y exportaciones en Estados Unidos. Ya ha quedado muy bien plasmado esa situación que decíamos en ese vídeo exclusivo para los miembros del canal en el día del domingo. ¿Por qué? Pues porque se ve muy bien, esos datos son de marzo y se ve cómo las importaciones de Estados Unidos han subido una auténtica barbaridad en el mes de marzo. ¿Por qué? Pues porque están haciendo acopio o han estado haciendo acopio de inventarios por si esta guerra comercial, podríamos decir, se va alargando y seguimos viendo cómo esos barcos de mercancías de China a Estados Unidos pues siguen reduciendo su llegada a Estados Unidos. Por lo tanto, ya lo decíamos el vídeo del domingo, los datos que debemos vigilar y donde podríamos pensar que puede complicarse la situación de forma cierta en Estados Unidos. Así que bueno, los que sois miembros del canal, ahí lo tenéis muy bien explicado, y para los que no sois miembros del canal y os interese ese vídeo, pues también saber que simplemente haciendo miembros del canal podréis ver ese vídeo también. Así que nada, hoy vamos a ver tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que sigue con su escalada y ahora mismo se encuentra en una zona totalmente clave, una zona que desde la cual yo creo que si consiguiese superarla podríamos experimentar todavía un repunte bastante importante. Vamos a ver por qué. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Grifols, que sí ha recuperado un poquito tras las caídas que veíamos hace un par de semanas, pero como vais a ver, de momento no parece que tengamos ninguna señal realmente optimista. Vamos a ver dónde las podríamos encontrar. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Banco Sabadell. Hace bastante que no la analizamos, me la habéis pedido en un comentario, así que bueno, ya sí aprovechamos, ya que está dentro de la lista de los análisis diarios, porque también ha vivido un rebote muy interesante y ahora también se puede dirigir a una zona totalmente clave para saber si va a poder mantenerse al alza o no. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. Fijaros cómo en un primer momento, tras las caídas tan fuertes, conseguimos estabilizarnos sobre la media móvil de 200 sesiones. Eso ya de por sí solo era buena señal y quizá nos anticipaba que todavía nos podía quedar un rebote un poquito más arriba. Y fijaros que ahora mismo estamos en una zona clave en ese primer suelo que hizo la caída el 13 de marzo, en la zona de los 3.28, 3.30 aproximadamente, y además en esa zona, fijaros que se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Y ahí es donde puede estar la clave en la cotización de IAG, porque decíamos que revertir la situación que habíamos visto era muy complicado, porque estábamos clarísimamente dentro de una tendencia bajista. Fijaros, desde el mes de febrero, claramente ido formando máximos y mínimos decrecientes. Y decíamos que para revertir esa situación, una señal positiva podría ser superar esa media móvil de 70 sesiones, que luego posteriormente pudiésemos consolidarla y empezar a marcar nuevos máximos crecientes para revertir esta situación, esta tendencia bajista, para continuar ya con la subida, que ahora parece que se ha puesto en pausa o que parece que incluso la hemos perdido. Pues bueno, para eso tendríamos que verlo un poquito más adelante. Muchos seguramente pensarán que es complicado que todavía siga con el impulso la cotización de IAG, pero como luego vais a ver en el gráfico mensual, puede que no sea tan descabellado, acabar viendo todavía una subida bastante fuerte. Además, en el gráfico diario, como os digo, si supera la media de 70 sesiones, el siguiente objetivo podría estar en la zona de los 3.67, que tenemos un gap pendiente de cerrar. Y puede que, aunque sea un simple rebote dentro de una nueva tendencia bajista, aunque sea en el medio y largo plazo, todavía nos queda un impulso para acabar cerrando esa zona. ¿Y por qué también os decía que en el gráfico mensual puede tener sentido? Pues porque fijaros que la última subida que vimos en IAG en febrero, el RSI estaba en 83, casi 84. Y ahí nos marcaba que tenía muchísima fortaleza la cotización de IAG. Y ahora hemos visto una caída muy brusca, pero si tenemos en cuenta que la fuerza que arrastraba la cotización anteriormente era muy alta,
cuidado porque normalmente cuando solemos ver eso todavía podemos llegar a ver un impulso bastante importante. Un impulso bastante importante que nos podría llevar a cerrar ese gap y a irnos hasta la zona de los 385, 387. Este movimiento que tenemos por aquí, esa zona es clave. Eso evidentemente no nos marcaría de por sí que ya vamos a continuar con la tendencia alcista, pero sí que sería un primer paso para revertir la situación tan negativa que estamos viendo ahora mismo en la cotización de IAG durante los últimos meses. Por lo tanto, yo creo que todavía a lo mejor no está todo perdido en la cotización de IAG, pero para ello, como os digo, es clave que consiga mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones esta semana y sigamos manteniéndonos al alza. De hecho, fijaros cómo con las subidas que llevamos viendo ya desde finales de la semana pasada, se ha vuelto a abrir esas bandas de Bollinger y eso es positivo, porque eso aumenta el rango de movimiento al alza y eso también podría hacer que tuviese vía libre para continuar con el impulso la cotización de IAG. Vamos a ver la vela semanal de la anterior semana, que fue muy positiva también, cerró prácticamente en máximos y eso nos hacía pensar que esta semana podría seguir manteniéndose al alza. Fijaros cómo en el gráfico semanal habíamos visto al RSI en 89, vimos primero un par de semanas de corrección y luego vimos un repunte muy fuerte. Esto también lo explicamos que podría llegar a suceder en los vídeos que hacemos para los miembros del canal. ¿Por qué? Pues por esa razón, porque todavía el RSI está muy fuerte y eso nos indica que todavía nos podría quedar una subida bastante importante. Quizás podríamos descartar ya por lo que estamos viendo ahora mismo en el semanal, que en el mensual acabásemos viendo un repunte muy fuerte, pero como creo que no fue una caída tan brusca desde la cual vimos ese rebote tan importante, simplemente fue una caída de alrededor de un 10%, pues no descartaría, como os decía antes, que desde la zona actual veamos un impulso muy fuerte. También hay que saber diferenciar ahora y hay que tener en cuenta cuando vemos este tipo de movimientos. Vemos el RSI muy alto, vemos una caída muy fuerte y ese rebote que vamos a ver ahora o ese nuevo impulso no nos va a marcar de por sí que vaya a continuar con la tendencia alcista. Para acabar viendo que continúa la tendencia alcista deberíamos acabar viendo un cierre en mayo muy positivo por encima de los 385 y volviendo a entrar el RSI por encima de la zona de 70, que es la que nos marcaría fortaleza. Fijaros que si simplemente estamos viendo un rebote dentro de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo, podríamos seguir con la subida hasta la zona de los 385 o 370 y fijaros cómo a lo mejor el RSI no llegaría a lo mejor hasta la zona 70. ¿Por qué? Pues porque estamos lejísimos ahora mismo y si en esa zona clave empezase a corregir de nuevo, ¿qué nos estaría diciendo el gráfico? Que en esta nueva subida ya no tenemos fuerza suficiente, que en gráficos mensuales también estaríamos formando un máximo decreciente y eso no sería buena señal. Por lo tanto, eso también parecería incompatible con acabar viendo un cierre de mayo en máximos y luego empezar a ver una corrección en junio. Si vemos un cierre en máximos, lo normal es que el siguiente mes sea alcista, lo que apoyaría la idea de que al final acabásemos entrando en la zona de 70 en gráfico mensual, vuelva a marcar fortaleza y aunque posteriormente incluso formemos una divergencia, ya nos va a marcar que aunque veamos esa divergencia todavía tenemos fortaleza para seguir manteniéndonos al alza. Lo que pasaba en enero y febrero es que la sobrecompra era altísima y esto se tenía que corregir. No valorábamos, es cierto, una caída tan fuerte, pero eso se tendría que corregir. Quizás algo que nos hace pensar que también la fuerza principal, aunque estemos viendo un rebote, la tiene la oferta, el volumen. Fijaros, las últimas subidas fueron muy verticales. En enero una subida del 15%, en diciembre, perdón. En enero una subida, fijaros, del 11%. En febrero una subida del 5,5% y el volumen fue bajísimo. Y sin embargo, con las caídas que veíamos en marzo y en abril, el volumen fue muchísimo más alto. Si echamos un ojo al gráfico diario, fijaros cómo cuando más volumen vimos fue con las caídas. Es decir, gran parte del volumen que vimos en abril sigue siendo de las caídas. ¿Que vimos alguna sesión donde también entró volumen con la demanda? Sí, pero el resto ha entrado en muy poquito volumen. Por lo tanto, cuidado porque, aunque sí que podemos pensar que puede continuar con el impulso a cerrar ese gap en la zona de los 365, 370, incluso irnos a los 375, 380, cuidado porque parece que la fuerza principal la tiene ahora mismo la oferta y cuando volviese a entrar podríamos acabar viendo una corrección bastante importante. Pero ahora mismo para plantear esa continuidad al alza la clave estaría justo donde estamos ahora mismo, en esa media móvil de 70 sesiones. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es Grifols. Y fijaros que
pues aquí ya arrastramos caídas importantes y como hemos visto en otras muchas acciones, cuando ya estamos arrastrando caídas importantes, la recuperación pues no ha sido tan fuerte. Sí que es verdad que de momento nos mantenemos sobre esa zona de los 8 euros, eso ya es positivo. Quizás ahora la clave sería que aunque veamos que continúa la corrección que estamos viendo hoy, se mantenga sobre los 8 euros y a partir de ahí ver un nuevo impulso y ver si ahora consigue superar la zona de los 8,90. Eso haría superar de nuevo la media móvil de 70 sesiones y podría ser bastante positivo para pensar que nos vamos hasta el techo de todo el movimiento lateral, hasta la zona aproximadamente de los 10,50. Pero para ello debemos superar la media móvil de 70 sesiones y la zona de los 8,90. Yo creo que es clave esa zona. Es cierto que tendríamos por el camino los 9,60, es una zona importante de resistencia también, pero yo creo que ahora mismo la situación que hay en Grifols y sus inversores lo que piensan es que miedo de que volvamos a ver una corrección más importante. Si quizás supera los 8,90 va a despejar las dudas, los inversores van a empezar a pensar de nuevo que puede continuar con el impulso y buscar el techo de ese movimiento lateral, como os digo, los 10,50. Por lo tanto, vamos a ir con calma, porque hasta que no veamos que se mantiene sobre la zona de los 8 euros y que la consolida como soporte o que superemos los 8,90, o más bien las dos cosas, vamos a ir con calma, porque el suelo donde nos fuimos en abril es vital, es vital. Y esto lo hemos explicado muchas veces. Cuando tenemos un suelo que se va manteniendo durante muchos meses, incluso durante algún año, el perforarlo es un jarro de agua fría para muchos inversores que han estado entrando durante esa zona, en los 8, los 8,5, en los 9, pensando que se estaba formando un suelo ya en su cotización en el largo plazo y que a partir de ahí va a seguir manteniéndose al alza. Pero si se rompe ese suelo y empezamos a ver nuevos mínimos, todos esos inversores que están poniendo esos cimientos a ese posible suelo se van a retirar y va a caer como un castillo de naipes y podríamos ver caídas muy importantes. Por lo tanto, ojo con esa lectura también, que es la que debemos hacer si vemos la cotización de Grifols perder la zona de los 8 euros y volver hasta la zona de los 7 euros. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela de la semana pasada, en principio podemos pensar que era positiva, una vela martillo, cierra por encima de la media móvil de 6 sesiones, pero de momento lo que estamos viendo esta semana es bastante negativo. Estamos de nuevo por debajo de la media móvil de 6 sesiones y yo creo que el límite de la corrección por velas semanales podría estar en el mínimo de la semana pasada, los 8,20. Es una zona que yo creo que no debe perforar, porque si empezamos a ver esta semana que marca nuevos mínimos por debajo de la semana pasada, eso podría apoyar la idea de que siguiésemos corrigiendo y poner de nuevo en riesgo la zona de los 8 euros. Si vemos el gráfico mensual, pues fijaros que lo que acabamos viendo en abril fue una vela de indecisión, que lo único que nos marca es que estamos en un movimiento lateral. Nada más. ¿Qué debemos vigilar en el gráfico mensual? Pues lo que estáis viendo aquí ya marcado, esa posible divergencia. ¿Por qué? Pues porque fijaros que la divergencia nos puede marcar un suelo, pero este tipo de divergencias cuando se alargan tanto, sobre todo en el punto crítico que estamos ahora mismo, es que si continúa con la corrección va a romper la divergencia porque va a empezar a marcar de nuevo mínimos decrecientes en el RSI en vez de ir marcando nuevos mínimos crecientes como veníamos viendo hasta el mes de marzo, y eso podría hacernos pensar que todavía queda más caída y que perforemos esas zonas de soporte que hemos dicho en el gráfico diario. Por lo tanto, mucho cuidado si no acabamos viendo un mes de mayo o el lateral cerrando donde cerramos el mes pasado o bien en positivo, porque si no la situación se va a complicar y vamos a empezar a ver que se rompe esa divergencia y eso es muy negativo, es muy pero que muy negativo, de verdad. Al igual que al lado contrario sucede al revés y es muy alcista y marca mucha fortaleza. Ojo con esto porque también cuando estamos en un suelo pensando que es un soporte podemos ver caídas muy fuertes. El mejor ejemplo, para los que sigáis el canal a diario, le tuvimos en Solaria. También estuvo un mes o un mes y medio pareciendo que hacía un suelo, igual que esta divergencia la teníamos en gráficos diarios y al final acabó corrigiendo, viendo cómo rompía esa divergencia y al final hemos acabado viendo una caída muy fuerte. Así que también mucho cuidado y también una señal para saber cuándo nos tenemos que salir. El problema es que al ser un gráfico mensual, si acabásemos corrigiendo este mes y nos marca nuevas caídas, nos podría marcar caídas para los siguientes meses, no para las siguientes sesiones o incluso alguna semana, como nos podría marcar este movimiento si lo estuviéramos hablando o lo estuviéramos viendo en una temporalidad de gráfico diario. Y vamos con la última de las acciones, que es el Banco Sabadell. Se está hablando muchísimo de la cotización del Sabadell, que si la OPA, que si para aquí, que si para allá. El caso es que, bueno, ya sabéis que aquí en el canal nos centramos
El 95-90% del análisis que hacemos, sobre todo los análisis diarios, es de análisis técnico, ¿vale? Entonces, lo que sea la OPA, pues bueno, quien sea más experto en analizar qué puede acabar sucediendo, pues que lo diga. Yo la verdad es que no tengo un conocimiento, mi información privilegiada de saber qué puede acabar pasando, si le puede sentar bien, le puede sentar mal. Lo que sí podemos ver es el análisis técnico de la cotización del Sabadell. Y fijaros, como vimos, una queda muy vertical, como vimos en prácticamente todos los bancos. Fijaros que la caída fue del 30%, pero es que ahora la recuperación ha sido del mismo calibre. Y hemos vuelto hasta la zona de máximos, una zona de máximos desde la cual podríamos pensar que se estaría formando un doble techo. Puede ser que estemos formando un doble techo, pero me parecería muy complicado que tras esa caída ver una recuperación y que directamente nos vayamos a marcar nuevos máximos crecientes. La cotización del Banco Sabadell, ya nos olvidemos. No, lo normal es, tras una caída muy fuerte, ver un repunte, volver a la zona de máximos. Eso ya nos podemos dar con un canto de los dientes. Y ahora ver una corrección totalmente sana, totalmente sana. ¿Hasta dónde podría llegar esa corrección? Pues mirar el suelo que teníamos antes de llegar a esa zona de 2,70 hasta los 2,45 aproximadamente. Y hay que vigilar también la media de 70 sesiones, que fijaros, actuó muy bien como soporte el movimiento lateral que teníamos el pasado año. Si ahora viésemos que continúa la corrección, pero no perfora la media móvil de 70 sesiones o incluso llega hasta la media de 70, la consolida como soporte y volvemos a repuntar, movimiento maravilloso. Aquí en este punto los 2,70, si lo supera, tendríamos la confirmación de que nos queda más subida. Nos quedaría más subida. Si a lo mejor desde la zona de los 2,50, donde estamos ahora mismo, volviese a repuntar, sin llegar a tocar la media de 70, pues diría, bueno, pues a lo mejor superamos esta zona, es una ruptura en falso y caemos a buscar la media de 70. Puede suceder, pero si ya nos vamos a buscar la media 70 y vemos que actúa como soporte y no la perfora, es una señal clara de fortaleza, es una señal de continuidad de la tendencia alcista. Todo este movimiento de aquí habrá quedado en un simple susto y fin de la película. Y continuaremos con la subida. La pega, ¿dónde está? Lo que hemos visto en otras muchas acciones. Subida muy vertical, pero fijaros cómo, aunque veíamos a principios de este año subidas muy fuertes con el RSI por encima de la zona de 70, y eso permitía, aunque viésemos pequeñas correcciones, todavía nos quedase más fortaleza, incluso viendo alguna que otra divergencia, pero el RSI está muy alto, es decir, nos daba igual. Ahora con la subida, aunque ha vuelto a máximos, el RSI, fijaros que se ha quedado en 61,38, es decir, no nos está marcando mucha fortaleza. ¿Cuál es el problema? Que si no nos está marcando mucha fortaleza y de nuevo volviese a entrar la oferta, el descalabro podría ser muy fuerte. Y un descalabro fuerte nos podría marcar que perdemos la media móvil de 70 sesiones. Y si viéramos ese movimiento, confirmaríamos un doble techo en toda la subida. Y confirmar un doble techo nos podría llevar a un movimiento lateral bastante largo. En la cotización del Sabadell, quizás volver a caer, buscar la media de 200, volver a repuntar, movimiento entre la media de 70 y la media de 200. Un simple movimiento lateral, ¿vale? ¿Dónde podríamos pensar que toda la tendencia alcista ya se ha roto? Pues hombre, perder la media 70 sería mala señal, sí, y nos daría lugar a un movimiento lateral. Pero para pensar quizás que toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2020 se ha roto, yo creo que deberíamos perder la media de 200 sesiones. Incluso le dejaría un rango de movimiento hasta los 1,85, perdón. Fijaros cómo ha actuado muy bien como soporte la media de 200 en momentos bastante críticos. Fijaros en 2023, también actuó como soporte. En 2022 la pusimos en riesgo, pero rápidamente luego la recuperó y se mantuvo sobre ella. Por eso vamos a dejarle, aunque sea un poquito más de margen, a ese techo que tenía formado en los 1,86 el pasado año. En caso de que lleguemos a esa zona, que parece que está muy lejos ahora mismo, pero fijaros lo que pasó hace 3 semanas, por lo tanto, pues lo vamos a valorar también. Vamos a ver qué nos dicen los gráficos de mayor temporalidad. En el semanal, pues bueno, fijaros que la vela que habíamos dejado hace un par de semanas fue muy buena, nos marcaba que podríamos seguir manteniéndose al alza, lo vimos la semana pasada, pero el cierre fue muy negativo. Este cierre semanal lo que nos marca es que, cuidado, podemos seguir corrigiendo, y si esta semana pierde de nuevo la media 6 sesiones, acompañaría a pensar que podemos seguir con la corrección. Eso que daría lugar a perder la media 70 y a tener un movimiento lateral en el gráfico. Fijaros que lo hemos dicho mil y una veces, cuando la media de 70
vemos que no actúa ni como soporte ni como resistencia, hay movimiento lateral. En la cotización, si ahora viésemos que la perfora, pues es que estamos viendo en la caída, la subida y otra vez cuando la perfora, que no actúa como soporte, estamos dentro de un movimiento lateral. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que lo que estamos viendo podría encajar perfectamente con el final de un ciclo alcista en la cotización del Banco Sabadell. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, vamos a hacer la lectura desde el principio. Habíamos visto una decadencia brutal desde el año 2007 y en el 2020-2021 se forma un suelo. Al principio, pues hay miedo de entrar. ¿Por qué? Pues porque parece que, bueno, arrastra una tendencia bajista enorme, nadie quiere bancos, nadie quiere entrar, pero bueno, esto sigue subiendo. Y ya fijaros cómo en esta última caída que hace en 2023, luego parece que ya se empieza a recuperar y ya la gente se empieza a tomar en serio los bancos, vuelve a entrar la demanda con fuerza, vemos impulsos muy fuertes, fijaros, le vemos por aquí, impulsos muy fuertes con mucho volumen. Eso que nos hace pensar que quizás después de un movimiento lateral, si vemos que rompe el alza, nos queda todavía una subida muy fuerte. Además, veíamos el RSI muy alto, fijaros, lo vimos. Movimiento más fuerte, subidas más verticales. Momento especulativo, la subida más fuerte, la más especulativa en la cotización del Banco Sabadell. Y tras un par de meses de subida especulativa, podríamos pensar que llega la distribución. Veo movimientos muy fuertes como los que estamos viendo y si ahora nos rompe el alza, confirmaría la estructura de un techo en toda la tendencia alcista para comenzar una nueva tendencia bajista. Y fijaros que podríamos pensar, bueno, puede ser el mismo movimiento que veíamos por aquí, para luego seguir manteniendo esa alza. El típico movimiento de consolidación. Hay una diferencia. Fijaros aquí, el volumen era brutal. Brutal el volumen que vimos, con lo que habíamos visto en los últimos meses anteriores. Ahora, fijaros el volumen que hemos visto, las últimas subidas. Raquítico. Aquí ha entrado el inversor pequeño. Ese es el problema ahora mismo, en la subida que hemos visto, que ha entrado muchísimo menos volumen. Por lo tanto, cuidado, porque podría encajar perfectamente con la formación de un techo en el más largo plazo. Podría encajar, pero no lo vamos a confirmar, como os digo, hasta que no perfore la zona de la media de 200 y el techo que tenemos en los 1,86, porque el mercado y la bolsa ya sabéis que es muy traicionero y de momento en el corto plazo no hay peligro. No hay peligro en el corto plazo, mientras no pierdas a media móvil de 70 sesiones. De hecho, ya lo hemos dicho, si va hasta ella, la consolida y vuelve a repuntar y forma un nuevo máximo creciente, puede encajar como queramos, pero la tendencia va a seguir siendo alcista. Por lo tanto, pues bueno, esta es la lectura que podemos hacer en la cotización del Banco Sabadell, que hacía muchísimo que no la analizábamos. Así que nada, vamos a ver cómo sigue avanzando la semana. Mañana va a ser un día clave. La decisión de los tipos de interés será con el mercado europeo cerrado, por lo tanto el movimiento más brusco, ya sea al alza o a la baja, yo creo que va a haber un movimiento bastante importante porque hay mucha incertidumbre ahora mismo con si se van a bajar o se van a subir los tipos de interés los próximos meses y siempre que hay incertidumbre acaba provocando movimientos. Así que cuidado con la apertura del jueves en Europa. También va a ser clave el cierre que veamos en Europa mañana porque vamos a ver si hay miedo o no hay miedo. Cuando no hay miedo, todo el mundo se queda y no vemos correcciones a última hora. Si empezamos a ver correcciones a última hora, nos puede marcar que puede haber miedo. Los inversores, de hecho, ya os decía ayer, la corrección, aunque pequeña en Estados Unidos, puede ser debido a que quizás hay inversores que han obtenido una buena rentabilidad en esta subida que hemos visto y dicen, no me voy a arriesgar a que el miércoles se diga algo que no le gusta al mercado, veamos una corrección importante y pierda gran parte de lo ganado. Por lo tanto, ojo también por ahí, porque también si al final no provoca caídas importantes y acaban diciendo lo que quiere leer el mercado, pues al final a lo mejor esos inversores vuelven a entrar y eso es más gasolina para acabar yéndonos a máximos los índices de Estados Unidos. Pero no me anticiparía a ningún tipo de movimiento, hay muchísima incertidumbre. Así que nada, ya con esto me despido. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.